Muy probablemente ya sepas que el día 10 de diciembre de cada año se celebra el Día de los Derechos Humanos. Pero exactamente qué son los derechos humanos, quién los creó, por qué se celebran en esta fecha. Si quieres saber estas y más dudas, estás en el video correcto. Antecedentes históricos. Los antecedentes de los derechos humanos se remontan hasta el año 339 a.C., con la creación del cilindro de Ciro, en el cual Ciro el Grande, luego de conquistar la ciudad de Babilonia, decreta una serie de libertades tanto para los ciudadanos como para los esclavos. Muchos siglos más tarde, en 1215, luego de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones, sus súbditos lo formaron a firmar la Carta Magna, una de las mayores influencias en las constituciones de países de habla inglesa. En 1628 fue elaborada la Petición del Derecho por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles en rechazo a sus medidas. Más adelante, en 1776, se escribe la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la cual hace énfasis en los derechos individuales y el derecho de revolución. Esta declaración fue ampliada por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escrita en Francia durante 1789, la cual hace hincapié en que los derechos allí establecidos son naturales. Más adelante, en 1864, se realiza la primera Convención de Ginebra, con el fin de adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. A pesar de que la idea de los derechos humanos se había esparcido por toda Europa, en otros continentes los pueblos eran colonizados y sus derechos humanos vulnerados. Es por ello que en 1915 Mahatma Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, a través de sus protestas pacíficas. Llegamos así al 26 de junio de 1945, fecha en la que aparece por primera vez el término de derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, en la Asamblea de la ONU en París, se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo la primera vez en la que se establecían los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas y en todos los lugares. Tiene el objetivo de además sancionar todo tipo de discriminación hacia seres que forman parte de una minoría. En este documento están consignados en un total son 30 artículos de los derechos básicos de cualquier persona, sin importar su raza, sexo, religión, nacionalidad, entre otros. Como ya se mencionó, fue aprobada por el Congreso de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Es por esta razón por la cual esta fecha se le considera como el Día de los Derechos Humanos. El concepto de derechos humanos según la ONU dice que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna, estando basados en el principio de respeto al individuo y se fundamentan en que cada persona es un ser moral y racional, que merece que lo traten con dignidad. Estos derechos se encuentran estipulados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 constitucional de los derechos humanos y sus garantías. Algunas características de los derechos humanos son históricos. Los derechos humanos permiten conocer el proceso de nacimiento de los derechos, los grupos que los apoyaron, los objetivos, entre otros. Universales. Los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido del disfrute de sus derechos. Intransferibles. No se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad, y nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Sancionables. Los derechos humanos imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de respetarlos, aunque no hay una ley que así lo diga. Indivisibles. Cada uno de ellos va unido al resto, de tal modo que negarse a reconocer uno o privarnos de él podría en peligro el mantenimiento del resto. Interdependientes. El avance de uno promueve el avance de los demás, mientras que la privación de uno pone en riesgo a otros. Progresivos. A medida que la humanidad avanza, se hace necesario contemplar nuevas situaciones
y algunas de estas pueden derivar en nuevos derechos humanos. Una vez establecidos, no se pueden eliminar ni cambiar. Inalienables. La persona humana no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Solo en situaciones extremas el ejercicio y la garantía de algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca eliminados o extinguidos. Generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos han sido agrupados en base a sus características y al contexto histórico en el que surgieron. Es por esta razón por la que se encuentran agrupados en 4 generaciones. En la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, siendo reconocidos a final del siglo XVIII en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas. En esta generación se encuentran los derechos civiles, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, etc. Los derechos políticos, que son el derecho al voto, a la asociación, a la huelga, etc. En la segunda generación se agrupan a los derechos económicos, sociales y culturales. Fueron incorporados a lo largo del siglo XIX y XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo las mismas oportunidades para que todos puedan desarrollar una vida digna. En esta generación se encuentran el derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Los derechos de la tercera generación se han ido incorporando a las leyes a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. En esta generación se encuentran el derecho a un medio ambiente limpio, a la paz y al desarrollo. La cuarta generación va en relación con el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación en el ciberespacio. En esta generación se encuentra el derecho de acceso a la información, a formarse en las nuevas tecnologías y a la seguridad digital. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya vimos los elementos más importantes de estos derechos, pero existe algo que es sumamente importante que todos los mexicanos conozcan. La Comisión de los Derechos Humanos, o CNDH, tiene como primeros antecedentes directos de la CNDH se encuentran al final de la década de los 80, con la creación de Dirección General de Derechos Humanos, el 13 de febrero de 1989. Más adelante, el 6 de junio de 1990, nace por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha secretaría. Finalmente, por medio de una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho organismo se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma constituyó un gran avance en la función del Ombudsman en México, ya que le permitió cumplir con su función de proteger y defender los derechos humanos de todos los mexicanos. Su actual titular es el maestro Luis Raúl González Pérez. Pero antes de seguir, ¿qué es el Ombudsman? Este es un concepto proveniente de la lengua sueca. Se le llama así al responsable de defender los derechos de las personas y de vigilar que el gobierno no vulnere las libertades y resguardos de los ciudadanos. Atribuciones. Continuando con el tema, la CNDH tiene el fin de proteger, promover, divulgar y defender los derechos humanos de los mexicanos. Y para poder cumplir con sus objetivos tienen diversas atribuciones. Entre ellas están el recibir quejas, conocer e investigar presuntas violaciones a derechos humanos, formular recomendaciones públicas, procurar la conciliación entre esposos y autoridades, inmediata solución de un conflicto planteado cuando la naturaleza del caso lo permita, impulsar la observancia de los derechos humanos, proponer a las autoridades del país que promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos
en el ámbito nacional e internacional. Elaborar y ejecutar programas preventivos en una materia de derechos humanos. La observancia del seguimiento, evolución y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, entre otras. Cabe mencionar que la CNDH no es el único lugar en donde uno puede quejarse. Existe en el estado de Oaxaca la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Para presentar una queja puedes hacerla a través de su página web. Lamentablemente en México, a pesar de todo el trabajo que muchas organizaciones llevan a cabo, como la CNDH, para que se respeten los derechos humanos, esto no es posible, lo que desencadena una serie de problemas que provoca que se violente la dignidad de las personas o un grupo de personas. Entre los problemas que México se enfrenta en relación a los derechos humanos se encuentra el derecho de mujeres y niñas, ya que este no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales, a la castidad de la víctima. Derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género distintas, ya que en diversos estados de la República actualmente las personas de la comunidad LGBTIQ+, están luchando por sus derechos, ya que se menciona que no se encuentran en igualdad de condiciones que las personas heterosexuales. Esta lucha ha dado muchos frutos. Un ejemplo de esto es que en más de 19 estados de la República Mexicana ya se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en otros estados las parejas del mismo sexo deben presentar un recurso de amparo para que se les permita contraer matrimonio, pero aún así ya es un avance. Por último, los ejemplos se presentarán los derechos de las personas con discapacidad, ya que hasta noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador no había designado a una persona como presidente en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Este órgano de alto nivel que coordina las acciones para implementar los derechos de las personas con discapacidad a nivel federal y con las autoridades del Estado no habría llevado a cabo ningún tipo de apoyo para las personas con discapacidad, pero actualmente sí se llevará. Importancia de los derechos humanos. Gracias a los derechos humanos y a todo el proceso histórico por el que la humanidad tuvo que pasar es la razón por la cual podemos gozar de los estilos de vida y los privilegios que llevamos en la actualidad. Es muy importante que todos los ciudadanos conozcan acerca de los derechos humanos, pues son nuestra primera línea de defensa ante cualquier acto que atente contra nuestra dignidad humana. Recuerda que, ante cualquier caso en que tu dignidad humana sea vulnerada, puedes acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ubicada en la calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América del Sur Centro, donde podrás levantar una denuncia y hacer valer tus derechos. El cuidado y la promoción de los derechos humanos es responsabilidad tanto del gobierno como de los ciudadanos. Por ello, es importante levantar la voz y no permitir situaciones de abuso ni hacia nosotros ni hacia las personas que nos rodean, así como las autoridades tienen la responsabilidad de escucharnos y de hacer valer nuestra voz.